Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Triana. Estoy en la Uniminuto, Universidad Uniminuto. Este video lo hago para hablarte sobre el teorema del límite central que corresponde a la clase de estadística inferencial. Este teorema del límite central me pide los siguientes requisitos: que saque el tamaño de la muestra, la variancia y la desviación estándar. Bueno, para tomar estos datos, inicialmente yo tengo que crear un caso sobre las actividades que yo hago en mi empresa. Entonces, yo trabajo en una empresa dedicada a la comercialización de combustibles derivados del petróleo. Yo para este tema voy a sacar el flujo de vehículos que ingresaron a descargar al día, ¿sí? O que ingresan al día a descargar en la planta. Para sacar estos datos tengo que poner lo que me exige el teorema es tener todos los datos de los vehículos que ingresan a descargar. Pero para poder sacar esa media, esa variancia y esa desviación estándar, tengo que armar mi tabla de frecuencia. Entonces, para empezar a armar mi tabla de frecuencia, tengo que tener un número de datos, ¿sí? Entonces, x sub i es la que me representa el número de datos. Entonces, voy a organizar y voy a poner el número de veces de menor a mayor que entran los vehículos a descargar. Entonces, empezamos acá con 6, después vamos con 7, después 8, 9, 10 vehículos, 11 vehículos, 12 vehículos, no contamos con 13 vehículos, 14 vehículos y 15 vehículos. ¿Sí? Esos son los vehículos que nos ingresan a diario a descargar. Después, ya después de tener el número de datos, vamos a llenar la casilla de f sub i, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? El número de datos que se repiten, ¿sí? Entonces vamos a ver cuántos vehículos entraron a cargar que correspondan a 6 vehículos. Entonces, miramos 6 se repite solo 2 veces. 7 vehículos, se repite solo una vez. 8 vehículos, entonces contamos 1, 2 vehículos. 9 vehículos sería 1, 2 vehículos. 10 vehículos, vamos con 1, 2, 3 vehículos se nos repiten. 3 veces se repite, perdón, 1, 2, 3 veces. 12 vehículos, 1, 2 veces. 14 vehículos se nos repiten 1, 2 veces también. Y 15 vehículos se nos repite 1, 2, 3 veces. Bueno, entonces, para saber si nuestra frecuencia absoluta está bien, tenemos que hacer la sumatoria de estos y nos tiene que dar igual al número de datos que yo tengo, que en este caso son 20 números de datos. Entonces, 3, 5, 7 y 3, 10, 13, 15, 17 y 3, 20. O sea, quiere decir que ya estamos verificando y está bien. Luego de obtener nuestra frecuencia absoluta, vamos a sacar nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos nuestra frecuencia relativa? Vamos a dividir, bueno, para sacar nuestra frecuencia relativa, después de tener nuestra frecuencia absoluta y verificar que realmente nos dio el número de datos, vamos a obtener, entonces vamos a tener 2 dividido el número de datos, que es 20, igual nos da 0,10. Igualmente hacemos, entonces 1 dividido 20 nos da 0,5. Entonces, como ya sabemos que 2 dividido el número de datos nos da 0,10 y los tenemos igualmente, seguimos 0,10, perdón, coma. Ahora 3 dividido 20 el número de datos nos daría 0,15. Aquí también, como se repite, sería 0,15. Aquí ya sabemos que es 0,10, 0,10 y 0,15. Igualmente tenemos que hacer una sumatoria y sumando la frecuencia relativa para que esté bien, la sumatoria de esto nos tiene que dar 1. Aquí hice una pequeña corrección. Sería, como fueron 3 veces que se repitió los 15 vehículos, entonces sería 0,15, pero esta sumatoria nos tiene que dar 1. Para continuar con esta tabla de frecuencia vamos a sacar el porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100.
Entonces vamos a sacar 0.10 por 100 nos daría 10. ¿Sí? Si hacemos lo mismo por 0,5 nos daría 5. Sucesivamente aquí sería 10, porque se repite nuestro número de datos, también sería 10, aquí sería 15, aquí también sería 15, 10, 10 y 15. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? 10, 15, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 85 y 15, 100. Quiere decir que la sumatoria está bien. Bueno, entonces continuamos. Después de obtener nuestro porcentaje y saber que la sumatoria de todo nos dio 100, vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Cómo obtenemos esta frecuencia absoluta acumulada? Es nuestra frecuencia absoluta, pero como dice acumulada. Entonces en este caso tomamos el dato que sería 2, y como es acumulada, entonces sería 2 más 1 nos daría 3, 3 más 2 nos daría 5, 5 más 2 nos da 7, 7 más 3 nos da 10, y 10 más 3, 13, 13 más 2, 15, 15 más 2, 17, 17 más 3 nos daría 20. ¿Sí? Nos dio el número de datos inicial que tenemos. Entonces quiere decir que ya tenemos nuestra tabla de frecuencia y vamos a proceder a obtener la media. Bueno, listo, ya con mi tabla de frecuencia y según los requerimientos del teorema vamos a sacar la media. Entonces, para sacar la media, ¿cuál es la fórmula de la media? Nos dicen que la fórmula de la media es la suma de x por f dividido el número de datos, ¿sí? Entonces, para sacar esta media, creé aquí una columnita que es la que vamos a sacarlo como nos pide la fórmula, x por f, ¿sí? Entonces, vamos a hacer x por f, entonces sería 6 por 2, 12, 7 por 1, 7, 8 por 2, 16, y así sucesivamente, 9 por 2, 18, 10 por 3 sería 30, aquí sería 11 por 3, sería 33, 12 por 2 serían 24, y 14 por 2, 28, y 15 por 3 sería 45. Perfecto, entonces, después de tener nuestro x por f, nos sumamos esta columna, y esta columna nos viene a dar 213, y la fórmula nos dice que la dividamos por el número de datos. El número de datos es la suma de la frecuencia absoluta, que es 20, ¿sí? Entonces aquí sería 213 dividido n, que es el número de datos, y nuestra media sería 213 dividido 20, que es nuestro número de datos, nos daría 10.65. Esta es nuestra media. Quiere decir que según nuestra media son 10.565 vehículos los que entran a descargar a nuestra planta. Si lo redondeamos, 11 vehículos entrarán a nuestra planta a descargar. Bueno, listo. Después de obtener nuestra media, que puede ser la media, también es el promedio, ¿sí? Vamos a proceder a sacar la varianza. La fórmula de la varianza nos dice que es la sumatoria de x menos x al cuadrado, ¿sí?, por f, ¿sí? Entonces, dividido sobre n, sobre el número de datos. Entonces, para obtener esta fórmula, previamente, ¿yo qué hice? Cogí esta fórmula, que fue x menos x y al cuadrado, ¿sí? Esto lo hice en la calculadora para obtener esta columna. Ahora, como me dice, la misma fórmula me dice que continúe x menos x por f, voy a coger, ¿sí? Entonces, este fue el resultado de x menos x, ahora por f, que es la frecuencia absoluta. Entonces, cojo 21.62 por 2. Y esto nos daría 43.24. Y así sucesivamente vamos a hacer. Entonces, 13.32 por 1, que nos da 13.32. Ahora, 7.02 por 2 nos daría 14.04.
después de realizar el final de la fórmula, hago la sumatoria de esta columna, la que me pide la fórmula, que es x menos x al cuadrado por f. ¿Listo? Entonces la voy a hacer aquí. Entonces la fórmula nos decía, ¿sí? Por ser estos datos, entonces la fórmula sería s cuadrado igual a el resultado de esa columna, que sería 160.50 dividido el número de datos, ¿sí? Que en este caso es 20, pero por ser una muestra de datos, por ser un tamaño de muestra, entonces le vamos a dar menos 1, entonces sería 20 menos 1, lo dividiríamos entonces por 19. ¿Listo? Y nuestro resultado sería, nuestra varianza sería 160.50 dividido 19 igual, sería 8.44 nuestra varianza de flujo de vehículos que ingresaron a descargar. Bueno, listo compañeros. Entonces, después de obtener nuestra varianza, vamos a continuar con lo que nos pide la teorema del límite, que es sacar nuestra desviación estándar, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra media. ¿Cuál fue nuestra media? 10.65, ¿sí? De vehículos que ingresan a cargar a nuestra planta, ¿sí? Nuestra varianza, la acabamos de sacar, nuestra varianza, que es de 8.44 vehículos que ingresan a cargar. Nuestra desviación estándar, ¿cómo sacamos la desviación estándar? ¿Sí? La desviación estándar, la fórmula dice que es sacar la raíz cuadrada, ¿sí? El resultado de la varianza, 8.44 igual, nuestra desviación estándar sería de 2,90, ¿sí? Casi 3 vehículos que ingresan a cargar a nuestra planta. ¿Listo? Entonces, este fue mi ejercicio que hice con nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los requisitos que me pedía la teoría del límite, explicando una por una, la cual este mismo caso lo enviaré con este video y con la formulación en Excel. ¿Listo? Muchas gracias, mi nombre es Juan Pablo Triana y espero haya sido de su agrado.